nos centramos como en esto de varios artistas y profesionales, digamos, intelectuales que se reunieron en este Sindicato Único de Enseñanza y Profesiones Liberales. Inicialmente solo dos sindicatos de profesiones liberales. Este es un sindicato relativamente tardío que la Confederación Nacional del Trabajo formó solo en la Segunda República, solo para los 30, y empieza a incluir a muchos de estos trabajadores de cuello blanco, calificados, algunos profesionales, que quizás antes no habían estado orgánicamente en el sindicato. Y bueno, había mucha presencia de trabajadores y trabajadoras de la industria cultural, y especialmente se destacaba pues, un grupo de artistas como los hermanos Ballester, Manuel Monleón, que ya vamos a ver en más profundidad, Canet, Bauset, y que van a tener pues, una producción muy alta durante la revolución y la guerra, pues que es lo que vamos pues, a analizar. Está ahí, está como el cabezote del sindicato. Bueno, digamos, arrancando pues con la insurrección, tenemos este cartelito, yo creo que bastante clásico, ¿no? Ballester, creo que apenas si puedes mirar en el... Sí, de Arturo Ballester, uno de los dos hermanos, y ahí, bueno, tenemos pues un miliciano, un obrero de ropa sencilla, puede pasar también por campesino, ¿no? Miren, hay las facciones así como muy rectas, y bueno, ese contraste de colores, ¿no? Azul, verde y amarillo, naranja. Y bueno, levantando como el rifle, ¿no? Entonces pues la referencia como con el 19 de julio que se va a volver como esa nueva enfermería de la revolución y que pues va a impulsar sobre todo el anarquismo. Y ahí pues es la conmemoración por un lado de la derrota inicial del levantamiento militar y por otro lado pues ya el triunfo revolucionario propiamente tal en pues las zonas en buena parte de las zonas urbanas de España, en buena parte del país donde no había triunfado la sublevación fascista, ¿no? Si quieres la siguiente. Y bueno, está este cartel, también clásico, bonito, este es anónimo, y bueno, que intermezcla revolución y guerra, con estos ángulos así rectos, y esta idea de cañones y chimeneas industriales, ¿no? Y es un cartel de las organizaciones anarquistas, la Federación Anarquista y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, aunque hace referencia indirecta pues, a la CNT, ¿no? Y la referencia es claramente pues, de la industria bajo control, obrero bajo control de la CNT. Y bueno, este sí es un contraste muy de negro, rojo y algo de blanco. Y bueno, es esta idea que tiene que ver con este debate estratégico que va a ser muy fuerte en la revolución sobre la guerra, que es pues una guerra contra el proyecto fascista liderado por Francisco Franco y la revolución, ¿no? Entre los sectores, digamos yo, moderados que plantean que la prioridad absoluta es ganar la guerra y todos los experimentos y todas las transformaciones sociales son secundarias o deben incluso paralizarse o retrocederse, y los sectores que la vinculan, ¿no? Que vinculan pues, la guerra con la revolución. Y hay un tema muy interesante y es que el levantamiento militar surge como con el pretexto de prevenir una revolución comunista anarquista en España, ¿no? Pero justamente es la reacción popular contra el levantamiento militar lo que termina desatando la revolución, no una insurrección, digámoslo, espontánea, sino la respuesta frente al levantamiento. Entonces ahí es
de alguna manera una revolución, si se quiere, defensiva frente a eso, ¿no? Si quieres. Bueno, tenemos disculpa, el autor está en el otro. Domínguez. Y bueno, tenemos este de nuevo color verde, rojo, como amarillo y grises. Y es un póster sindical de un sindicato, del Sindicato Único Regional de la Industria del Agua, el Gas y la Electricidad, de CNT. Y bueno, tiene una mano, la asociaríamos con una mano obrera bien llena de ángulos, de venas, pero se integra como con la máquina, ¿no? Algo del futurismo italiano y demás. Y es una presa rompiendo, ¿no? Que no sería lo ideal para alguien especializado en el agua, pero bueno, es un poco la idea del caudal popular, ¿no? Y que ese caudal está moviendo pues un motor hidroeléctrico, ¿no? Del que sale pues una columna, no se entiende muy bien ahí la columna de humo, pero bueno, simbólicamente representando la industria, la producción colectivizada. Y bueno, el lema de la revolución no se contiene, se encausa, es un poco porque tras la rebelión militar que inicia el 17, se consolida el 18 de julio y el levantamiento popular, pues de la madrugada del 19 de julio, como que las instituciones de la Segunda República y buena parte de las instituciones del Estado entran en crisis, ¿no? De hecho, finalmente el gobierno el gobierno republicano se niega a creer en el golpe de Estado. Cuando es un hecho consumado, se niega a entregar armas a la población popular que se reúne frente a los ayuntamientos, y cae el gobierno, y un nuevo gobierno ya autoriza cuando mucha gente ya ha tomado esos armamentos. Entonces, digamos, lo eclosionan, hay un florecer de nuevas instituciones revolucionarias, y muchas son locales, sectoriales, muy fragmentadas, ¿no? Son los llamados comités revolucionarios, que pueden ser de barrio, que pueden ser por industria, que pueden ser de organizaciones políticas y sociales. Y bueno, el reto es un poco articularlos, ¿no? Encauzarlos, que va a ser una de las proyecciones pues, de las anarquistas. Sí. Este también es un clásico de Carlos Fonsere. Este es, bueno, negro, rojo, como con mucho contraste, ¿no? Muy saturado, y es una imagen como de un tanque superando pues una trinchera como de la guerra moderna, superando la vieja confrontación, y bueno, tiene la referencia al 19 de julio, y bueno, dice siempre nuestro común objetivo aplastar al fascismo, ¿no? Entonces un poco las tensiones a las que se somete la revolución por su objetivo de supervivencia, ¿no? Es esa tensión en que la revolución está enfrentando un peligro existencial, que es el enemigo fascista. Un triunfo del fascismo es un triunfo de la contrarrevolución, el fin del proyecto, pero también la paradoja que hay enemigos políticos de la revolución que son republicanos, que son antifascistas, ¿sí? Entonces es esa tensión que va a incorporar pues, el proceso. Y bueno, esa tensión también está, por ejemplo, en los carteles, ¿no? En la lógica entre la revolución y la necesidad, por ejemplo, de eficacia militar, de construir un ejército moderno que sepa responder a un ejército moderno, ¿no? Recordemos que la mayor parte del ejército español se pasa al bando nacional, al bando sublevado. Son los generales del ejército los que, fogoneados por los falangistas y por el fascismo internacional, lideran la rebelión. Hay unos pocos sectores del ejército que no van a sumarse al intento de golpe de Estado, pero la mayoría del ejército, digámoslo, está pues con la reacción. Entonces eso complica mucho a la hora de generar pues una resistencia eficaz.
Bueno, ya pasamos como un segundo momento de las organizaciones. Tenemos este otro póster anónimo, de muy buena calidad, a mi parecer. Son pues tres figuras masculinas en una trinchera, todo el tiempo juegan con la guerra moderna, la guerra clásica, porque también la misma guerra civil española va a tener esa articulación, ¿no? Hay una guerra muy tradicional también, nuevas innovaciones militares y técnicas. Y tenemos pues cada uno de los soldados, todos hombres, empuñando un rifle, apuntando pues, contra el enemigo con los colores rojinegros. Y tenemos pues a las tres siglas de las tres organizaciones más fuertes a nivel del Estado español, a nivel nacional. En ese momento, pues la FAI, la CNT y las Juventudes Libertarias, y tenemos, digámoslo, entre el faísta y el cenetista muchos parecidos físicos. Capaz el cenetista que está en el centro puede ser un poco mayor, los rasgos, etc. Y claramente el más joven es el joven, el de las juventudes, ¿no? Y veamos también, bueno, una imagen muy masculina, muy de la tierra y los soldados, y fijémonos en el contraste del color muy bonito. En general, el color está en las siglas, en las pañoletas, en los gorritos, y el resto pues es como una escala de grises, ¿no? Entonces pues interesante. Dice CNT-FAI, cada un objetivo adelante, ingresar a la columna España Libre, otra de las columnas confederales de las que ya hablaremos. Bueno, las organizaciones principales que ya mencionaba, que se construyen como organizaciones en todo el estado o en toda la zona libre de España, bueno, van a formar, tras el inicio de la revolución, incluso uno podría decir tras la pérdida de cierta fuerza de la revolución, aunque pues se mantiene el proceso, el movimiento libertario español en el año 38, y va a articular a nivel nacional la CNT, la FAI y las juventudes. El movimiento libertario español sobre todo va a funcionar en el exilio, la mayor parte de su vida orgánica hasta su crisis y disolución. Pero bueno, es un referente interesante pues, de esa experiencia. Listo, creo que también es de los Ballester, disculpa. No, perdón, ya tenemos a Manuel Monleón Burgos. Y bueno, tenemos esta imagen que va a usar mucho el sindicalismo revolucionario de Hércules. Una imagen ahí de Hércules combatiendo a la hidra, en este caso una especie de serpiente. La serpiente pues de color verde, pues tiene el nombre del fascismo. Y bueno, Hércules, un Hércules nudista, naturalista, probablemente asociado pues con la clase trabajadora, como ese Hércules dormido, pues lo está enfrentando, no con un machete, un arma filosa, sino con un martillo, reforzando esto de lo obrero, de lo popular. Tiene mucho de realismo socialista, realismo heroico, pero también los juegos de colores y demás hacen que tenga también experimentación artística, ¿no? Tenemos pues los verdes y los rojos de contraste, y fijémonos por ejemplo la figura es roja y el suelo donde está la serpiente rojo y la serpiente verde y el cielo, digamos, lo verde, ¿no? Bueno, y es un póster de la Oficina de Información y Propaganda de la Confederación Nacional de Trabajo y Comité Nacional y la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, la principal organización sindical y social pues, del anarquismo español en el periodo, pues sin mucha discusión, pues es la Confederación Nacional de Trabajo, la CNT, de orientación anarcosindicalista, que se forma pues en 1910, aunque hay raíces previas del sindicalismo de inspiración libertaria en España, pues desde 1870, la Federación Regional Española de la IT, la Federación Regional de Trabajo en España, más adelante vamos a tener el Pacto de Unión y Solidaridad, la Confederación
Solidaridad Obrera y bueno, la CNT recogiendo esa herencia de 50 años de militancia sindical anarquista. La Confederación tiene una particularidad y es que cuando se forma la Asociación Internacional de Trabajadores en el año 22-23, es uno de los sindicatos más importantes, aunque justo está viviendo como un reflujo de una asociación con muchos sindicatos libertarios de masas, ¿no? La Unión Sindical Italiana, que también está en reflujo, la Federación de Trabajadores Libres de Alemania, FAU, que también está en reflujo, aunque pues se mantiene, la Federación Obrera Regional Argentina por parte de América, bueno, varias secciones muy importantes, la Confederación General de Trabajo Sindicalista Revolucionaria de Francia. En la época de la Revolución, la CNT es de lejos la principal organización, en una relación que no debe ser de 10 a 1, sino mucho más acentuada. Y bueno, pues tenemos esta... Entonces tenemos esta particularidad, ¿no? Esta relación bien particular entre CNT y AIT. Listo. Disculpa ahí. Esta es una obra de Bufarul, uno de estos destacadísimos cartelistas libertarios. También creo que bastante clásica, juega mucho pues con el rojo y el negro, ¿no? Y además pues con el contraste de figuras, el rojo representa pues un vestido tradicional campesino, incluso descalzo, con una hoz para cegar cultivos, y el negro parece representar más una figura de un obrero. Ambos son pues obreros muy musculosos, muy idealizados, y bueno, juegan todo el tiempo con este contraste entre el negro y el rojo. Del lado negro pues está la FAI, como digamos, representando colores más clásicos del anarquismo, y del lado rojo la CNT, más clásicos del sindicalismo y del socialismo, aunque pues sabemos la combinación que justamente van a ser los españoles que generalicen de rojo y negro. Tenemos pues este obrero así súper musculoso, súper marcado, y de nuevo estas figuras así como geométricas muy estilizadas, ¿no? No es necesariamente realista. Y bueno, dice Obrero Camperol en catalán, unidad por la victoria, obreros y campesinos, unidad por la victoria. Bueno, ahí tenemos la referencia a la organización específica anarquista del territorio español, que va a ser la Federación Anarquista Ibérica, formada en 1927. Si bien la sección portuguesa, lo que era la antigua Unión Anarquista Portuguesa, tuvo un papel muy importante en la formación de la FAI, instaurada el Estado Novo en Portugal y la dictadura de Salazar, pues realmente se vuelve una organización de exiliados. Entonces, pues la FAI se va a concentrar sobre todo pues, en España. Hay un fuerte vínculo entre la FAI y la CNT desde el inicio, digamos en el Congreso de Valencia, el Congreso Constitutivo de FAI. La mayoría son militantes CNTistas, que va desde la estrategia de la trabazón de los años 20, que es que el sindicato y la FAI compartan escenarios sociales, comités pro presos, ateneos, campañas, pero también un liderazgo general, que no está exento de polémica en medio de quizás algunas malas prácticas de la FAI, muy sectarias, debatiendo con los sectores sindicalistas más moderados del CNT, aunque también un reconocimiento de parte de muchos sectores militantes que eligen cargos confederales que son faístas, ¿sí? Entonces es una relación pues compleja pues de la FAI en el liderazgo de la confederación, ¿no? Listo. No, me muestras ahí eso, gracias. Este es Mirales. Aquí tenemos una composición un poco distinta.
en ese sentido mucho más experimental. Tenemos como más un juego de diseño gráfico, ¿no? Como unas figuras de soldados anónimos y muchos rasgos, gris, amarillo oscuro, avanzando pues, sobre la esvástica nazi y bueno, un ejército anónimo de esos soldados, en contraste pues algo muy luminoso, un sol, un amanecer, y bueno, tenemos las siglas en rojo y negro de CNT, FAI y AIT, y dice la barrera inexpugnable, ¿no? Es mucho más abstracto, pero pues también es una elaboración pues bien interesante a mi parecer, y juega eso, ¿no? El amarillo, el rojo y los oscuros, el gris y negro. Bueno, durante la revolución se plantea una especie de fusión o de unidad compacta entre la organización política y la organización sindical, que va a ser la sigla CNT-FAI, que vamos a encontrar en la mayoría de publicaciones. Y va a ser similar a la que van a experimentar los socialistas durante mucho más tiempo, que va a ser pues, la relación entre el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y la Unión General de Trabajadores, la UGT, PSOE-UGT, y con una idea muy directiva, clásica del PSOE como la vanguardia política del UGT. En el caso CNT-FAI es más compleja la relación, puede que la FAI ejerza un papel de liderazgo, pero la CNT tiene una autonomía y una capacidad de decisión mayor. No deja de ser un detalle, quizás menor, pero un detalle importante en que la que primero está en la sigla pues es CNT, ¿no? Pero es claro que la mayoría de afiliados confederales no participan de la FAI. Antes de la revolución se plantea que la CNT recupera su volumen confederal, puede llegar a tener unos 800.000 afiliados, y la FAI es una organización que viene creciendo y ganando fuerza en la segunda mitad de los 30, pero debe tener unos 5.000, 10.000 integrantes. Después de la revolución, cuando se da la sindicalización obligatoria, CNT llega a los 2 millones de afiliados, y es posible que FAI llegue a 30.000, 50.000 integrantes. De todas maneras, sigue siendo mucho más pequeña la organización, si se quiere, más de cuadros que pues, la organización más masiva que va a ser la CNT. Y bueno, de nuevo tenemos esta excepcionalidad de la confederación en relación con la AIT, por un lado, porque están dirigiendo una revolución social y peleando una guerra antifascista en primerísimo plano, mientras que la AIT pues, está en cierto reflujo organizativo bastante importante. Y por otro lado, porque la confederación, el liderazgo de la confederación va a adoptar posturas más moderadas, sobre todo más cercanas, por ejemplo, a la colaboración antifascista con otros sectores, la integración en el gobierno, y la AIT va a ser más crítica. El secretario general de ese entonces, Shapiro, creo que tiene una serie de posiciones críticas con esa situación. Pero de nuevo es esta relación difícil, la CNT es muy orgullosa de su pertenencia a la AIT, pero pues es una relación compleja entre un gran sindicato de masas que vive una revolución y una pequeñísima internacional que pues es mucho más ideológica en ese entonces, ¿no? Bueno, eso es parte de la complejidad. Ese es anónimo. Es posible que sea un artista de la organización, vamos a encontrar mucho eso en diferentes sectores del bando revolucionario. Pues es el contraste entre un fondo amarillo, un águila, digámoslo, negra gris metalizada, y bueno, un joven rojo, varón, con un pantalón verde, bueno, pues sin camiseta, es una referencia, digámoslo, naturalista, que va a estar muy presente en todas estas concepciones estéticas, aunque también en la práctica del artismo español. Y bueno, un joven liberándose en unas cadenas, ¿no? La juventud roja, pues digámoslo, esta juventud, si se quiere, popular, revolucionaria,
Y bueno, esta águila que parece estarle ayudando o a sujetarse o más bien a liberarse, ¿no? Aquí tenemos los billetes. Y dice, Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, y aquí nuestro lema, libertad. Bueno, la Federación Ibérica fue una organización juvenil formada en 1932, también de experiencias previas, ya ha funcionado una juventud libertaria en Cataluña, en la zona de mayor arraigo del anarquismo en España, y se plantea durante un largo tiempo cómo va a funcionar. Si va a ser una especie de juventudes de la CNT, que propone, por ejemplo, los sectores más del sur del país, una juventud de la FAI que propone los catalanes, que así van a funcionar las juventudes libertarias hasta la integración con la federación, o una organización independiente a mitad de camino, que es un poco la tesis de Madrid, que es la que queda, pero que está integrada a ambas, ¿no? que impulsa a ambas, aunque quizás una de las principales labores pues, es la de la formación y el trabajo cultural. Entonces, pues esa es como la tercera de las organizaciones clásicas del movimiento libertario español. Bueno, tenemos este anónimo, tenemos una composición aquí incluso vemos el margen, ¿no? Son carteles pues, para colocar masivamente en lugares públicos, grises, amarillos, rojos y negros, las letras en rojo y negro, y bueno, estos sí más grises, amarillos. Tenemos una figura clara de una mujer, aunque pues no es una representación realista, parece una mujer campesina, tradicional, con la cabeza cubierta más para protegerse del sol, como las campesinas. Muy larga, o sea, una representación muy, si se quiere, convencional, ahí sí alejada de la corporalidad que se representa más en los hombres. Y aquí parece haber una serie de armas, ¿no? Y parece la mujer estar con los brazos arriba, bien resistiéndose o demás. Y bueno, el contraste de las letras es interesante, vean, estas letras estilo imprenta muy industrial, y luego estas letras como más, si ustedes quieren, flexibles o demás, más cursivas, ¿no? Y el lema es bien extraño, dice: mujeres, vuestra familia la constituyen todos los luchadores de la libertad. Y ahí tenemos el tema de que es una referencia tradicional, o sea, la mujer con su asociación con la familia. Eso va a suceder con muchas de las organizaciones de mujeres del campo antifascista. Las anarquistas serán las más cuestionadoras. Y bueno, sin embargo, pues esta apelación de más general, ¿no? Síganse, más general como bueno, sí, a una familia social, si se quiere, una comunidad mucho más amplia. La última pata de este movimiento libertario español, que de hecho nunca termina de integrarse técnicamente ahí, pues va a ser la Federación Nacional de Mujeres Libres, es la más tardía constitución que se forma ya en medio de la Revolución y la Guerra Civil, después de iniciar la Revolución, a partir de grupos que venían trabajando desde los 30 en Madrid y Barcelona. Se constituye como una organización femenina independiente, y para Mujeres Libres la independencia de las demás organizaciones va a ser muy importante, aunque hemos visto muchos entrecruces con la CNT y con las juventudes, que son las organizaciones como más cercanas. Y bueno, hay una serie de tensiones con otros sectores del movimiento. Por ejemplo, Mujeres Libres nunca termina de tener plena participación, plena decisión en el movimiento libertario español. Y bueno, hay sectores de CNT y FAI que se oponen a que surja pues, una organización de mujeres separada, independiente de las demás. Me dejas ver ahí, este creo que es un Monleón, este es Monleón Burgos.
Sí. Entonces, bueno, una composición con bastante más letra que otras que hemos visto, en contraste de verde, blanco, negro y rojo. Tenemos pues ese fondo verde y varias referencias de naturaleza e industria, ¿no? Esta ramita vivo, la referencia pues a las manos, es un símbolo clásico pues, del sindicalismo y del anarcosindicalismo. La referencia pues a las fábricas botando humo muy de la época, de la representación de la industria de la época. Tenemos pues referencias a una regla, un compás, un martillo como a lo intelectual y lo manual. Y tenemos, bueno, sí, como ese conjunto de varios elementos bastante diverso, como articulados con el lema. Dice el sindicalismo arrancando de una realidad viva, el sindicalismo es la gran arma de transformación, piedra angular de la sociedad futura. El sindicato en lo económico y el partido sindicalista en lo político se complementan, afiliados al partido sindicalista. Esta es una referencia interesante, es un sector que se va a alejar de las organizaciones mayoritarias del movimiento libertario español, pero que tiene una base confederal y muchos líderes históricos de la confederación. Y va a ser el llamado Partido Sindicalista, formado en 1934, el año de fundación exacta generó polémica durante mucho tiempo, por un antiguo líder histórico de la CNT, secretario general durante varios periodos, que fue Ángel Pestaña. El Partido Sindicalista se pensaba como un laborismo de izquierda de la CNT, no se pensaba ya como una organización anarquista, pero sí con esa sensibilidad, si se quiere, bueno, socialista, federalista, etc. El Partido Sindicalista sí va a integrar el Frente Popular y de hecho va a integrar varios gobiernos locales, y Pestaña va a ser de hecho diputado en el año 36, antes de la Revolución. La relación con, por ejemplo, la FAI va a ser muy tensa, muy complicada, pero es posible que en la base haya habido unos intercambios ahí, pues esa base confederal en varias zonas del país. Bueno, ese es como un sector un poco díscolo que adoptar pues por otra lectura estratégica. Bueno, este es de Luis García Gallo. Este va a ser artista y luego va a ir a combatir en el frente. Tenemos de nuevo la composición industrialista, que no va a estar presente en muchos de esos carteles, el humo como un aparente símbolo de progreso, el campo también, están las fábricas y el campo, el campesino, la única persona visible pues labrando la tierra de forma muy artesanal con su asadón. Y bueno, tenemos el cielo de color más azul, esta composición más verdosa, algunos tonos negros, amarillos, etc. Y las dos banderas entrecruzadas, las dos banderas de las confederaciones sindicales, no las únicas, pero sí de lejos las principales, pues la Confederación Nacional del Trabajo de Orientación Sindicalista Libertaria y la Unión Nacional de Trabajadores, pues socialista, aunque con una minoría comunista importante. Y esta pues es el pacto de unión y solidaridad que se vuelve a plantear entre CNT y UGT durante la Revolución. Y bueno, las referencias campos y fábricas para los sindicatos son información y propaganda y prensa de CNT, FAI, Juventudes Libertarias de Asturias, León y Palencia. Bueno, ahí iniciamos un poquito con lo de la revolución en las ciudades. La revolución avanzó en las principales ciudades del bando antifascista, en todas las concentraciones urbanas hubo ciertos grados de transformación, aunque los más radicales fueron pues donde había más presencia anarquista. Por ejemplo, pues Barcelona, la segunda ciudad de España y la más industrializada, una de las más industrializadas de la Europa mediterránea. Bueno, se formaron comités sindicales CNT-UGT a nivel pues, nacional, pero también a nivel de las empresas e industrias de base.
que asumían ese control obrero de la mayoría de empresas, industrias y servicios. Aún en las zonas donde CNT no era hegemónica y aún donde predominaban orientaciones más moderadas, hubo una colectivización muy extensa de la industria en pues, la zona antifascista, ¿no? Bueno, eso como sobre ese, creo que es anónimo. Bueno, tenemos 4 medios de transporte hipermodernos, quizás menos el avión, aunque también está estilizado. Tenemos, bueno, el barco de vapor, el avión, supongo que más moderno para los 30, el tren, parece un tren de nuevo estilizado, y un automóvil sí que parece más clásico, azules, rojos y blancos y negros, pues terrestres y marítimos, así como aéreos, y bueno, todos como marchando aparentemente como a gran velocidad, ¿no? Y bueno, dice hacia la Federación Nacional de Transportes, Federación Nacional de la Industria Ferroviaria, Comité Nacional. La CNT tenía una presencia minoritaria pero importante en los sectores del transporte antes de la revolución. Los ferroviarios eran sobre todo socialistas, pero había activistas anarquistas. Era más importante su presencia, por ejemplo, en transporte urbano o en transporte marítimo. Y bueno, ya estallada la revolución, está la idea de construir estas grandes federaciones nacionales a nivel sindical, pero también que tienen esa proyección de industria colectivizada a nivel de diferentes ramas. Bueno, aquí está todo, la colectivización incluye buena parte de la red de transporte público del país. Si pueden ver esas fotos, por ejemplo, de la Barcelona revolucionaria, pues los buses, los tranvías, hay una cantidad de medios de transportes que tienen de hecho la bandera cenetista, y bueno, fue casi total en zonas como Cataluña. El siguiente. Esta es de Arturo Ballester, Vicente y Arturo, que son estos hermanos cartelistas anarquistas. Esta es más una publicación, yo creería que de prensa. Bueno, dice 3 frentes de lucha, 3 escenarios, pues con rojo, verde, blanco y algunos otros colores complementarios. En el primero, pues un soldado, aparentemente en una trinchera, con un casco moderno. En el segundo, un campesino con un tractor, una industria, una fábrica echando humo hacia el fondo. Les gusta esa imagen en la época. Y en la tercera, aparentemente un intelectual, un científico, con varios libros, escribiendo, también podría ser una especie de experimento. Y habla pues de los 3 frentes: frente de guerra, frente de trabajo, frente de cultura. Es una publicación de CNT, y bueno, vamos a contraste rojo-negro otra vez. Y con el sellito de la AIT, el Comité Nacional y AIT. Entonces, bueno, en el medio de la revolución y la guerra se plantea el escenario de los 3 frentes. Por un lado, pues la guerra antifascista; por otro lado, el trabajo y la producción, que están colectivizadas, y por otro la cultura, y todo este proyecto de una nueva cultura, una cultura liberadora, ¿no? Ahí lo complejo es pues que la prolongación de la guerra, especialmente desde finales del 37, el primer año, la situación económica es bastante estable, ya después empieza a empeorar de forma importante, pues afecta negativamente las condiciones de vida, y eso va a pasar pues en todas las guerras europeas de ese periodo, pero pues digamos va a afectar la situación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea, no se alcanza a leer mucho, no sé si puedes poner la otra, qué pena. Sí, se alcanza a ver. Trabajar con fe, con fervor, con entusiasmo, sin contar las horas que se den para la guerra y para la revolución. ¿Sí? Llega un momento de escasez, pues donde se habla pues de extender la producción lo más posible, y bueno, de todas maneras pues esta referencia pues a la transformación revolucionaria.
quieres ya la siguiente. Esta es de Eleuterio Baucet Vives. Los campesinos varones vestidos, aunque sí descalzo uno, es posible que el otro, bueno, parece que sí tiene zapatos, con vestimenta un poco diferente, aunque ambos comparten el sombrero, puede ser una referencia a diferentes tipos de campesino regional. Y bueno, labrando con la tierra, y está un surquito. Esos son, bueno, colores de nuevo amarillo, rojo oscuro, pero también tenemos, bueno, matices de blanco, de negro, etc. Dice: campesinos, la revolución ha puesto la tierra en vuestras manos, no os la dejéis arrebatar. La sección de propaganda de CNTAIT. Pues se referencia pues lo de la revolución en el campo, aunque existe una importante tradición de resistencia campesina en el anarquismo desde el siglo XIX, pues la CNT no es muy fuerte en el campo, y si lo es, sobre todo va a ser en el sur del país, que pronto pues va a caer en control de los fascistas, ¿no? La cuestión agraria, pues la desigualdad en la propiedad de la tierra, la miseria campesina, la violencia de los terratenientes, va a ser uno de los factores que llevan a la guerra. Pero hay un tema de gran diversidad regional, ¿no? De las situaciones regionales. España tiene una muy desigual estructura agraria, mucha desigualdad en la tierra, pero está más acentuada en el sur, y en el norte y el centro del país hay como un poco más de distribución. Entonces, por ejemplo, en Cataluña, uno de los bastiones anarquistas, el campo, la propiedad de la tierra pues está más distribuida, entonces la influencia anarquista en el campo catalán es menor, sobre todo se entre los labradores. Bueno, esa por ese lado. Si es la siguiente. Aquí tenemos una composición anónima muy interesante, tiene el dibujo y la fotografía, es todo un montaje gráfico de bien interesante. Y tienen como escenas que suponemos son de colectividades, aunque es posible que sean colectividades idealizadas a través del cine. Y ahí va a haber una cosa interesante, y es que cartelistas y películas pues van a estar articuladas, y varios de los artistas van a estar también en el cine colectivizado, que fue lo que veíamos en el pasado. Bueno, dice: ventajas de la colectivización, un cielo así azul con blanco, y bueno, pues un campesino en gris, un asadón, y dice: campesinos colectivizar la tierra. Alcanzamos a leer los detalles, pero bueno, ahí supongo que se entienden algunas de las bondades de la colectivización. Bueno, las anarquistas fueron los mayores defensores de la colectivización agrícola, y muchas veces esta fue promovida por la actividad de las milicias, como que avanzaban las milicias, avanzaba el frente y avanzaba la colectivización. Hay una situación ahí de libre iniciativa y también seguramente presión por parte pues, de los milicianos. Las colectividades retomaban tradiciones comunitarias ya existentes, mucho de esto de el trabajo colectivo y de la tierra y demás existía en el campo español, aunque pues, se radicalizaba con la revolución, aunque siempre se generaron tensiones entre los propios campesinos, algunos campesinos que no querían la colectivización, hubo colectivizaciones más flexibles que aceptaron propiedad individual y propiedad comunitaria, o colectivizaciones más estrictas que destruyeron la propiedad individual. Bueno. Yo creo que artísticamente es de los más logrados, además de eso, que integra fotografía y dibujo. Y tenemos de Eleuterio Baucet, rojo con negro, básicamente con matices de blanco, una figura caricaturesca y una figura realista hiperheroica. La caricaturesca es pues monstruosa, es una especie de representación de, diríamos, un burgués por el sombrero, también como animal con una daga, como gesto del ataque a traición de los fascistas. Y bueno, la figura heroica pues es aparentemente un campesino muy estilizado, muy musculoso y demás,
sin camisa, de nuevo estos elementos naturalistas del cuerpo, sobre todo masculino, aunque también hay algunas representaciones femeninas, y bueno, sostiene como un fusil, parece estar clavándoselo al enemigo. Y bueno, en medio del mar, o en medio de lo que puede ser el mar o el horizonte, está el croquis de España, ¿no? La España en rojo. Y dice, bueno, columna de hierro, campesinos, la revolución te dará la tierra, de nuevo contraste de tipo de fuentes entre la más formal y la más estilizada, y el negro y el rojo, ¿no? Bueno, la revolución agraria fue sobre todo promovida por los anarquistas, aunque no solo por ellos, y hubo colectividades de diferentes organizaciones, la mayoría de colectividades se afiliaron a CNT, hubo colectividades de UGT, hubo colectividades CNT-UGT conjuntas, hubo colectividades específicas de la FAIT, donde suponemos que la organización tuvo un papel importante, y hubo independientes o de también otras formaciones políticas, republicanos, nacionalistas, etc. Y las colectividades de nuevo se dieron por todo el país. En todo el país hubo una gran reforma agraria, todo el país bajo control republicano, antifascista obviamente, pero especialmente si la transformación urbana sobre todo se dio en Cataluña, la transformación agraria sobre todo se dio pues, en Aragón, con todo el consumo de Aragón, aunque hay colectividades en Cataluña, en Castilla, etc. Este es de Eleuterio Baucet, del mismo autor. Este es también clásico, bien bonito, quizás de los más atrevidos con los colores, azul, amarillo, verde y bueno, tonos de negro. Tenemos dos figuras masculinas armadas que parecen estar intentando liberar esto que parece una representación del mundo, ¿no? Está encadenado. Este es claramente como un trabajador vuelto miliciano, el segundo podríamos suponer algo parecido. Y de nuevo estos contrastes de color, verde-azul, el planeta azul, el campesino, perdón, el soldado también azul, y el verde y el fondo amarillo para contraste. Dice columna de hierro, al igual que el anterior, por una humanidad libre, por la anarquía. Bueno, la primera fase de la revolución se organizaron múltiples columnas de liderazgo anarquista que retomaban experiencias previas de autodefensa y de acciones armadas que había, digamos, promovido la propia CNT, que eran los comités de defensa confederal. Digamos, había una experiencia previa de varios años, cierta formación en ese tipo de temas. Y entre ellas pues está esto de la columna de hierro. Así que es la siguiente. También tenemos esta de Manuel Gallur, bien folclórica. Tenemos bueno, la representación muy estilizada del sur de España, con un traje típico campesino andalusí, la referencia a Granada y la bueno, de la ciudad de Granada, la referencia a los milicianos que parecen como coordinados bailando, no sé, y tenemos, bueno, sí, verde, referencia a Granada, que de todas maneras no suena más ávida, y bueno, el naranja y demás. Tenemos ese juego de colores entre el rojo intenso de la campesina y bueno, los colores más suaves de alrededor. Dice la columna Maroto libertará Granada, CNT FARC. Entonces impulsaron diversas campañas militares que buscaban desesperadamente avanzar sobre zonas controladas por los militares sublevados, desesperadamente porque pues, la represión fascista fue muy intensa y muy temprana. Y en los primeros meses pues, fueron ejecutadas miles, si no decenas de miles de personas. Entonces era como una urgencia vital intentar salvar esas vidas, especialmente en el sur del país, donde el anarquismo tenía una de sus fortalezas, Andalucía, Zaragoza, etc., y donde de hecho pues, se va a establecer el dominio franquista de forma muy temprana. Digamos, ahí triunfa el golpe de Estado y ahí la represión
contra las organizaciones populares es muy fuerte. Y bueno, un ejemplo de esto pues está Columna Baruto pues marchando, digámoslo, del norte republicano hacia el sur, el control fascista, y bueno, para libertar pues esas zonas. Y tenemos esta de Eleuterio Baucet, ya nos había salido, mucho más compuesta. Aquí ya no, digamos, ya no es una representación realista tan convencional. Lo que parece puede ser un obrero, un marinero miliciano con una antorcha, pues clásica representación de la luz, de la libertad. Pero también representaciones bélicas de cañones modernos, aviones, y bueno, estos son espadas, pero atadas como mosquetes, ¿no? Y bueno, tenemos el contraste rojo, negro y azul, como tres piezas, como ya muy del diseño gráfico bien interesante. Y bueno, dice ingresar de la columna Temple y Rebeldía, oficina de alistamiento de las Juventudes Libertarias. Ahí dan la dirección y todo. Y bueno, ya había iniciativas particulares en algunas de estas columnas de organizaciones. Por ejemplo, esta, Temple y Rebeldía, es una obra de teatro de un dramaturgo anarquista. Y bueno, las Juventudes Libertarias les entusiasma tanto esa columna que le van a poner ese nombre. Claro, frente a la columna de hierro, la columna de Urruti, pues tienen una actuación mucho más discreta, pero pues existen muchas iniciativas de este tipo al inicio. Y bueno, ya tenemos este de Carlos Fonseré, tenemos pues un contraste pues, de tonos oscuros y el azulito. Claramente pues ya es un soldado con un casco y parece que un uniforme. Es un soldado rojo, aunque pues sin muchas facciones particulares. Parece que pues le brilla algo en el casco, le brilla como el reflejo del sol, uno podría decir. Y en catalán dice al frente es el TFAI. En medio de las tensiones militares y políticas, para finales de 1936, la mayoría de milicias acepta la militarización. Hay un apoyo tácito de la mayoría y a una posición de algunos sectores que no van a aceptar, digámoslo, regularizarse, convertirse en parte del ejército popular republicano. Y en este decreto se busca fortalecer la preparación militar, la táctica del armamento, digamos lo que la anterior experiencia militar de las columnas pues era limitada, aunque algunas tenían especialistas militares y demás. Y bueno, se quiere fortalecer un poco eso, y esa es la razón que muchos dan pues para la militarización. Sí es importante decir que no solo es una decisión de CNT-FAI en la dirección, sino que la mayoría de milicianos aceptan eso. Y por supuesto hay unos que no, y hay organizaciones o sectores que no, pero digámoslo, que hay que plantear que la mayoría de combatientes en ese entonces pues tuvieron esa posición. Y bueno, ya encontramos como representaciones en esa línea, de nuevo los hermanos Ballester, está también muy clásica, bonita, una referencia que combina, digámoslo, humanidad e industria, parece pues una referencia a un hombre alado, pero pues se refiere como a los aviones, el nuevo cielo azul, la aviación roja, y donde dice CNT, logra los héroes, pues se impulsa la constitución de una nueva fuerza aérea, que después va a ser una herramienta fundamental y va a ser clave en la derrota de los revolucionarios, esa gran desventaja, ¿no? Sobre todo por la participación de la fuerza aérea pues de la Alemania nazi y de la Italia fascista, ¿no? Que va a ser una desventaja estratégica muy grave para la revolución. Tenemos esta también de Ballester, rojo, azul y blanco. Atrás del marino hay como otras figuras, un marino de nuevo el rojo, de facciones así muy fuertes, y de nuevo, bueno, unos cañones, varios estilizados e industrializados. La marina, a diferencia del ejército, en su mayoría permaneció leal a la república, necesariamente por eso es revolucionaria, aunque en la marina había una actividad anarquista.
al igual que en aviación, un poco menos en ejército, nada en guardia civil, y se busca romper el bloqueo marítimo de las potencias fascistas, ¿no? Entonces, pues va a ser una de las campañas, de las fuerzas que se van a intentar impulsar, pues para romper un poco el aislamiento en la que se encontraba pues, el mando antifascista. Ahí de CNT. Y bueno, la retaguardia nos encontramos esta composición bonita, azul, rojo y blanco, en este caso pues una mujer, una enfermera, muy estilizada, y digamos en primer plano pues una especie de soldado, pareciera amarillo, oscuro, y bueno, nos dice cómo ayudas a los hospitales de sangre, cómo ayudar a los hospitales de sangre adquiriendo números para esta, ¿qué dice? Purga, ¿qué? Pues, supongo que es una colecta financiera y también de sangre. ¿Cómo? ¿Puede ser rifa? ¿Pura qué? ¿Rifa? Rifa, puede ser benéfica, esta rifa benéfica de CNT. Bueno, la retaguardia de las labores pues siempre invisibilizadas, pero pues clave, no hay un ejército que no sirva sin comer, sin sanidad, sin transporte, etc. Los labores de la retaguardia fueron fundamentales para apoyar pues todo el proceso revolucionario, como en otros conflictos, muchos hombres y mucha militancia anarquista marchan hacia la guerra, hacia el frente, y muchas mujeres también, muchas de ellas anarquistas, asumen labores de apoyo, ¿no? Entonces, pues, las enfermeras, las transportistas, bueno, todo esto. Tenemos esta muy bonita, alejada del realismo, con trazos más expresionistas, ¿no? Una niña de rojo, un soldado con una pañoleta roja, un soldado pues súper grande, la niña chiquita, que dice: alivia la ausencia del padre con tus donativos, Semana de la Infancia, bueno, Semana del Infante, debe ser en catalán, del 1 al 7 de enero de CNT-UGT. De nuevo, pues estas campañas conjuntas, entonces pues importante estas campañas para los afectados. Toda la sociedad española se ve afectada, pero hay los afectados más directos: soldados heridos, madres viudas, niños huérfanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas iniciativas para los niños huérfanos, para los niños damnificados y demás. Y tenemos también bonita, una composición, digámoslo, bueno, este gris, la figura super en negro, los tonos en blanco, gris o verde, ¿no? Y pues es un soldado que parece estar bastante cubierto de nieve, arriba y abajo, con su mosquete, pero está imperturbable, derecho, recto, con su super casco. Dice: en el frente hace frío, acuérdate de los compañeros que defienden tu libertad, CNT, Juventudes y FARC. Así es, se impulsaron múltiples campañas de solidaridad con los milicianos y los soldados, en medio de la inequitativa distribución de recursos por parte del gobierno republicano, que pues, se denunciaba todo el tiempo, castigaba a las unidades de mayoría o de liderazgo anarquista y beneficiaba a las unidades republicanas y comunistas. Entonces, pues eso generó muchas tensiones, en parte porque se consideraban más leales al gobierno, más, digámoslo, operativas, porque seguían las instrucciones sin chistar, pero pues también por esta asociación de las tropas anarquistas pues con la defensa del proceso revolucionario que generaba todo ese debate en el bando republicano. Bueno, tenemos de Vicente, don Arturo y Vicente, los hermanos. Es también muy bonita, creo que muy conocida. Tenemos pues ya más figuras geométricas, azul, rojo y negro. Tenemos pues la figura femenina de una mujer sosteniendo un libro en llama, como que desprende una llama, y en el centro, fíjense, las figuras más geométricas de un niño y una niña, como entrecruzados.
Y bueno, dice Escuela para Todos, NTAIT, Federación Regional Levantina del Sindicato Único de la Enseñanza. Bueno, la educación, las experiencias de escuelas modernas y racionalistas, pues tienen una larga tradición en España, por lo menos todo el siglo XX, desde la escuela moderna de 1901. Son decenas de experiencias de ese tipo. Y bueno, tienen un importante cambio con la revolución, algunos lo considerarán un salto, para otros hay como unas tensiones. Y se forma de forma tardía, ya lo mencionábamos con el Sindicato Único de Profesores Liberales, las federaciones de enseñanza, porque el gran problema era que la educación racionalista sobre todo se hizo, digamos, de forma autónoma y autogestionaria, con escuelas que pagaban los trabajadores, escuelas de los sindicatos. Entonces los trabajadores de esas escuelas, algunos lograban recibir un sueldo, otros eran voluntarios voluntarios, pues eran, digamos, sí, trabajadores de un emprendimiento cooperativo y demás. Los trabajadores de la enseñanza formal, en general, estaban afiliados a UGT. Entonces, la sindicalización de maestros cogió un poco tarde a CNT, porque privilegiaba, pues, ese tipo de experiencias educativas. Bueno, tenemos esta también bonita, como yo siento que tiene como un parecido como a estos legos europeos, ¿cómo se llaman? Bueno, tiene ser figura así más geométrica, de nuevo varios niños, en primer plano un niño y una niña leyendo, la niña la vemos pues muy arregladita, vemos varios niños y niñas en la parte de atrás, también de manera geométrica, verde, amarillo, blanco y negro, y bueno, con letras así muy estilizadas, aunque industriales. Cultura y Libertad, CNT, Escuela Nueva, y de nuevo es esta misma federación levantina. La radical reforma educativa profundizó proyectos ya existentes, los más moderados proyectos republicanos, alfabetización, inicio de la escolarización para las mujeres, etcétera, que se venían dando en la Segunda República y habían tenido ciertos avances, y las experiencias de pedagogía libertaria más radicales, que pues compartían mucho de ese proyecto pedagógico con una visión mucho más pues radical, ¿no? Sin embargo, se presentaron múltiples limitaciones de personal e infraestructura, por ejemplo, para llenar los cargos docentes. Algunos docentes pues conservadores huyen hacia las zonas de control fascista, algunos docentes revolucionarios van al frente o como intelectuales empiezan a ocupar cargos pues administrativos. Hay una docencia de profesores, llaman a profesores jubilados, muchos voluntarios de juventudes llegan a cubrir esas plazas, pero pues digamos hay un problema de limitaciones de personal para pues hacer esas transformaciones educativas, y más allá de que con la reforma educativa tan radical, pues los docentes tradicionales podían estar no de acuerdo, se generaron como unas tensiones ahí. Y bueno, aquí tenemos este cartel, verde, rojo, azul, los niños, pues el niño azul, la niña de rojo, podríamos decir que es una pequeña variación, aunque pues igual la niña de vestido, el niño de pantalón corto, muy clásica, ambos leyendo, sentados, elegantes, podríamos decir, con sus zapaticos de charol. Y bueno, dice CENU, Escuela Nova, el pueblo libre, que debe ser Pueblo Libre, Escuela Nueva en catalán. Y en medio de esa estrategia de colaboración antifascista que defendió la mayoría de CNT-IFAI, en Cataluña se desarrolló la experiencia del Consejo de Escuela No Unificada, el CENU, bajo liderazgo anarquista de Puig Elías, un maestro de la Escuela Natura, racionalista del barrio del Club, un barrio obrero así cenetista muy importante, que empieza a ser el director del CENU, aunque el CENU es plural, y ahí hay todas unas tensiones sobre qué tan ideológica debe ser la escuela, qué tan libre de esas interferencias, y los anarquistas una visión política de la educación, aunque no defendían la excesiva ideologización. Sin embargo, pues eso es la práctica, debería ver qué tanto se pudo hacer o no. ¿Listo?
Y bueno, ya tenemos las publicaciones, tenemos esta perdóname, es de Ballester. Eduardo Vicente es otro de los artistas importantes. Esta composición, dos trabajadores, de nuevo la figura de la antorcha, de nuevo este obrero hipermusculado sin camiseta. Los obreros industriales, pues obviamente no se ven así, pero bueno, es la representación muy clásica del realismo heroico que muchos movimientos socialistas tenían en la época. Y bueno, dice Trabajadores Levet, Solidaridad Obrera, Diario de la Revolución, y se ve la tapa Solidaridad Obrera y Democracia del Fascismo. Bueno, el movimiento anarquista tenía una amplia producción editorial, tenemos centenares de periódicos, revistas, publicaciones anarquistas, desde 1870 hasta la Revolución. La Revolución los fortaleció, aunque también unificó muchas de esas iniciativas. Y bueno, Solidaridad Obrera de Cataluña y CNT de Madrid pasaron a ser diarios de la Confederación. Luego tenemos esta expresión mucho más abstracta, me parece bonita, seguramente menos directa con el público, pero bueno, bonita. También parece ser un trabajador miliciano, de nuevo las bocas de las fábricas, un juego muy atrevido, rojo, blanco, negro, y parece haber aquí una masa de lectores. Y bueno, aquí el cabezote Tierra y Libertad, y ahí dice, las letras eso sí no me quedan tan claras, Tierra y Libertad, órgano de la FAI, Tiempos Nuevos Trinal. Se encuentran también pues, los periódicos Tierra y Libertad convertido en diario, y Tiempos Nuevos de edición cada 3 días, el Trinal de la FAI. Este es de Luis García Gallo, de nuevo una representación naturalista, un miliciano, obrero, revolucionario, confederal. Está el pelo donde tiene su pañoletica. Se censura un poco el pene pues, con las letras, pero pues, se alcanza ahí a dibujar el naturalismo y el nudismo en el movimiento anarquista español pues, es muy presente. Y bueno, dice la guerra y la revolución son indivisibles, la línea de fuego y la producción socializada clave de la victoria final sobre el fascismo, fragua social, diario de la revolución, otro diario de más énfasis anarquista, que es sindical. Tenemos nuevas creaciones, como este que se llama Vida. Fíjense, también creaciones más geométricas, este cartel más geométrico, azul, gris y amarillo oscuro. Un campesino labrando la tierra, atrás pues las letras, es una composición bonita. Se vende AIT, Semanario Gráfico Vida, órgano de la Federación Regional de Campesinos de Levante. Entonces, por ejemplo, esto es un seminario gráfico para la población para la población de la Federación Campesina, ¿no? Con más ilustraciones, con más representación visual. Y luego ya tenemos la Solidaridad Internacional, que va a encauzarse por muchas formas, pero una de las más orgánicas va a ser esta. Vea que también tenemos como este tipo de muñequitos muy estilizados. Pues parece ser un niño y lo de arriba por el módulo diría yo que es una niña, no es tan claro. Aquí ya no hay realismo, hay un planeta y el niño está atravesando como el mundo, explorando el mundo, superando sus fronteras, y aquí pues unos juguetes, un elefante, un carro, una pelota, y bueno, rojo, azul, tenemos la frase de camarada, ayuda a la fiesta del niño, hay que cimentar en la alegría el porvenir de nuestros hijos, de la CIA. Para encauzar ese apoyo, pues la CNT con el apoyo de la AIT va a formar la Solidaridad Internacional Antifascista, que va a ser una especie de rival o paralela al Socorro Rojo Internacional promovido por la Internacional Comunista, y bueno, va a tener secciones sobre todo en países de Europa Occidental, pero también secciones en el norte de África, va a tener secciones en América, en México y en Argentina, etc. La CIA con S para evitar confusiones desafortunadas. Y bueno, en esta composición de Tolosa tenemos, digamos, muy pocos colores, una representación
pues, del Urrutia ya mayor, una barricada, un muro y bueno, una representación como del fascismo, que la figura fascista está como sangrando, parece combinar dibujo con fotografía, fotomontaje, interesante. Y bueno, dice, CIA rinde homenaje a los héroes de Madrid, organizando caravanas de donativos el 20 de noviembre, a propósito pues, de la muerte de Urrutia en la batalla de la Universidad Complutense de Madrid. Y la CIA participa en ese movimiento mundial de solidaridad que desborda la CIA, es muy amplio, muy general. Aquí en Colombia también existieron las iniciativas de solidaridad. Y bueno, sobre todo se centraban en ayuda económica y bueno, humanitaria para los combatientes, los refugiados, sus hijos, y luego ya al final de la guerra, pues para el exilio y para la gente que estaba saliendo de pasa del país. Y ya, pues para el final, esta es una fotografía de Manuel Monleón Burgos, pues va a ser un artista libertario de este grupo del sindicato y demás. Él se forma como autodidacta, su padre trabaja como en grabados, él va a trabajar como pues, creador de publicidades para cines y para campañas publicitarias y de carteles comerciales. Desde los 30 ingresa pues, a la CNT y dentro de CNT va a ser cercano al partido sindicalista. De hecho, pues, el cartel que vimos pues, era de Burgos. Y él llega al anarquismo por su interés más cultural, se interesa por el esperanto, por el vegetarianismo, por el naturalismo, y es a través de ahí que llega pues, a la propuesta anarquista. Durante la revolución va a tener desde el partido sindicalista una cercanía con los comunistas, con los socialistas, aunque pues va a trabajar con diferentes organizaciones. Cae preso en un campo de concentración, lo liberan, pero pues vive en una situación de lo que llaman el exilio interno, muy precaria, mucha pobreza, desempleo y demás. Y para 1950 pues va a emigrar a Colombia, aquí pues ya sin mucha actividad política, pero aquí va a hacer una serie de exposiciones en el Museo Nacional de Paisajes de Bogotá. Tiene también una serie de rostros de personajes de la política nacional, trabaja en varias revistas y luego sale para Venezuela, finalmente hacia el final de la dictadura franquista pues va a regresar a España, ¿no? Un pequeño ahí homenaje a uno de estos artistas que terminó pues exiliado en Colombia, aunque por lo que conocemos pues su actividad política en Colombia fue más discreta. Y ya, será la presentación que queríamos compartir con ustedes.